Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por esta oportunidad de juntos celebrar el Día del Señor y celebrar la fidelidad del Señor sobre nuestras vidas. Este mes hemos abordado de forma continua una serie que habla acerca de la iglesia y recordar algunas de sus cualidades muy específicas. Hablamos sobre la iglesia militante y victoriosa. Hablamos sobre la iglesia unida, sobre la iglesia gloriosa y sobre la iglesia libre para amar y servir. En el contexto de celebrar en este mes un año más de vida como organización cristiana y celebrar el desarrollo del ministerio por medio de esta iglesia, el Centro Cristiano La Puerta Abierta, hoy traemos a memoria de forma muy general cuál es el propósito de la iglesia. Siempre hay una pregunta, ¿por qué somos iglesia y qué hacemos o qué hace la iglesia? Vale recordar que la iglesia existe para adorar y para glorificar el nombre de Dios. Vale recordar que la iglesia existe para promover un contexto de compañerismo amoroso uno con el otro, con el objeto de la edificación mutua de cada uno de los miembros de la iglesia. Vale recordar que la iglesia también funciona como un centro de entrenamiento, donde cada persona tiene la oportunidad de crecer a través de la aplicación de la enseñanza y de la utilización de los dones espirituales, tanto en la casa, en la iglesia, como fuera de las cuatro paredes. Y por último, entender que la iglesia existe para ser luz en medio de las tinieblas, para la evangelización de aquellos que no conocen a Jesús como su Señor y Salvador personal. Esta misión como iglesia se ha llevado de forma ininterrumpida desde el primer llamado que Dios hizo a la fundadora de esta iglesia, Elizabeth de Harris, y ha continuado a lo largo y ancho del país, tanto en Panamá como en otras latitudes, donde el fruto de la acción de esta iglesia local es evidente y es una realidad. Pensar en República Dominicana, India, Uruguay, Marruecos, Malawi, Venezuela, entre otros lugares. Hemos podido ver la mano de Dios permitiendo a este ministerio local bendecir y llevar oportunidades para que en tales lugares también el Evangelio sea predicado. Cuando pensamos en la iglesia, entendamos que la iglesia del Señor se caracteriza por su presencia e influencia. Y de este lugar, por la gracia del Señor, seguimos cumpliendo la misión de ser sal y de ser luz. Ministerios locales que han llevado el nombre del Señor en alto, mencionando algunos: Ballet Adorat, hoy compañía de ballet; Ministerio local de capellanes, con un trabajo excepcional, sirviendo, acompañando a los miembros de estamentos de seguridad del país. Pensar en escuela para padres con un alcance a nivel nacional, y pensar también en la recién creada Casa Creativa como una expresión juvenil que por medio de artes y por medio de los dones y talentos establecer una manera muy particular de llevar el mensaje desde Panamá y fuera de nuestras fronteras. A cada persona, a cada familia que ama a Dios y ha decidido pertenecer a esta iglesia local y descubrir sus dones y talentos y ponerlos al servicio de Dios y al servicio de las personas, queremos decirles de todo corazón: muchas gracias. Pero recuerda, seguimos adelante. Hay muchas vidas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Por todo lo que ha sucedido, por todo lo que hemos vivido, experimentado, solamente cabe esta expresión: a Dios sea todo el honor y toda
la gloria. Así hoy queremos invitarte a que juntos desde el libro de Filipenses, capítulo 1, versos del 3 al 11, entender un poco desde el corazón del apóstol Pablo cómo dos acciones muy concretas y específicas definen la vida de una persona productiva en su fe. Hoy tomaremos desde ese pasaje una palabra de gratitud y una palabra de oración que el apóstol Pablo habló y declaró sobre la iglesia en Filipos y que puede ser también para nosotros en este día una realidad, una verdad inspirada por el Espíritu Santo a fin de animarnos, de entender el plan y propósito de Dios para nuestras vidas y decir, Señor, aquí estamos porque vamos a ir hacia adelante a lo que tienes para cada uno de nosotros. ¿Me acompañan en casa, por favor? Libro de Filipenses, capítulo 1, versos del 3 al verso 11. Y recordar un poco la historia de la iglesia en Filipos. Pablo escribe la carta a los filipenses desde la cárcel en Roma. Habían ya pasado aproximadamente unos 10 años en que Pablo había fundado esta iglesia y recordarán, se dio en medio de un movimiento de gran alboroto en la ciudad porque una joven que tenía un espíritu de adivinación fue liberada por el ministerio del Espíritu Santo por conducto del apóstol Pablo. Y esto produjo una reacción en medio de la ciudad y en medio de las autoridades al punto que ellos fueron encarcelados. Pero siempre esta era la expresión que marcaba la vida del apóstol Pablo, aun cuando experimentase cárceles, castigos, destierros, golpes, injuria, él decía, puedo estar preso yo, pero la palabra del Señor, el Evangelio, no está preso. En medio de este contexto de dificultad, el apóstol Pablo escribe esta carta que tiene un sentido de gozo y de alegría, en donde las palabras gozo y regocijo se repiten varias veces, y entender que en este momento en particular la iglesia de Filipos había enviado una ofrenda al apóstol Pablo por mano de Epafrodito y encontrarse Pablo nuevamente preso y le envía de vuelta a la iglesia una carta llena de palabras de ánimo y llenas de palabras de gratitud a Dios. Así que pensar en este día sobre dos palabras claves, gratitud y oración, vamos a entenderlas como dos elementos claves que impulsan una vida productiva en la fe. Me acompañan a leer el verso 3 hasta el verso 6. Doy gracias a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo echaba mano de los actos de amor y cuidado que los filipenses habían tenido hacia él y agradece a Dios de forma muy, muy especial. Él habla y dice, doy gracias a Dios siempre en mis oraciones, recordando su comunión desde el primer día hasta el presente. Mantenía en su memoria la manera en que los filipenses habían guardado la fe. En otra versión dice, han tenido comunión en el Evangelio, han colaborado conmigo en dar y conocer la buena noticia acerca de Cristo. Desde el primer día que oyeron el mensaje del Evangelio, desde el momento en que decidieron hasta el presente día. Esto habla acerca de permanencia.
En esta carta, a diferencia de otras cartas que el apóstol Pablo escribía a otras iglesias, por ejemplo, recordemos cartas a la iglesia de Corintios, esta carta de Filipenses, a los filipenses, no tiene ningún tipo de reprimenda. Al contrario, encontramos elogio. La iglesia de Filipos era sencilla, no muy grande en estructura, pero grande en amor e influencia. Y es importante que debamos distinguir una cosa de otra y recordar lo que Dios más valora. Y así, dentro de este contexto, el apóstol Pablo les enviaba una carta de ánimo y de elogio y les decía: estoy persuadido, estoy convencido que la buena obra que Dios inició en ustedes, un día, Él mismo la va a completar, Él mismo la va a llevar a término. En otras palabras, decía, no los dejará incompletos, no dejará su obra en ustedes inconclusa, pero es importante que como Dios no ha acabado con ustedes, y ahí nos incluimos nosotros, como Dios no ha acabado con nosotros, debemos mantenernos dentro del proceso de Dios para nuestras vidas. Qué importante entender que la vida cristiana no puede carecer de ese sentido de gratitud. Aquí el apóstol nos enseña que aún en medio de tiempos difíciles siempre hay una razón para estar agradecidos. ¿Cuánta vida productiva perdemos nosotros cuando no somos agradecidos? Y recuerde, siempre las bendiciones del Señor son mayores que las carencias que podamos tener. Quiero repetirlo porque es importante. Siempre las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas son mayores, suman más en número que las carencias que nosotros podamos experimentar. La cárcel que el apóstol experimentaba sería razón suficiente para mantenerlo en un estado de tristeza profunda. Preguntas o exclamaciones que pueden ser muy comunes y hemos escuchado. ¿Cómo así, Señor? Si estoy viviendo para ti, ¿cómo me está pasando esto a mí? Otros pudiesen decir, pensé que las cosas iban a marchar bien si daba mi vida en servicio al Señor. Y pueden pensar ustedes en muchas formas en que nosotros en una u otra ocasión nos hemos lamentado del tiempo de circunstancia o de dificultad que estamos experimentando. Pero creo que es importante entender, ¿sabes? Aun cuando en la vida experimentaremos dificultades, Dios está siempre con nosotros, ayudándonos y sosteniéndonos. Se menciona que Nelson Mandela, cuando salió de la cárcel y todas las entrevistas que les hicieron, fue evidente el testimonio de su propia vida o de su vida cuando él mencionaba acerca de la decisión de perdonar a sus carceleros. Y le decían, ¿por qué lo hiciste? Él decía, estoy físicamente preso y sería absurdo que también yo estuviese en la cárcel física, preso espiritualmente hablando, lleno de rencor en contra de la gente que me ha detenido o que representa un sistema de opresión. Preferí perdonar y aun cuando estaba tras las rejas, ser un hombre libre. El apóstol Pablo, recordarán, escribe a Timoteo, 2 Timoteo 2:9, hablando del Evangelio de Jesucristo, decía, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, y esta frase es especial, mas la palabra de Dios no está presa. Hemos dicho que hay circunstancias que no podemos controlar. De hecho, no podemos controlar lo que no depende de nosotros, pero lo que sí podemos controlar es nuestra respuesta,
es nuestra actitud ante las circunstancias. Podemos enfrentarlas con amargura, con tristeza, o podemos encararlas con gratitud sobre la verdad que declara Dios en su palabra en Romanos, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dentro de estos tres pasajes, verso del 3 al 6, el apóstol Pablo introduce una razón del por qué él puede dar gracias, por qué él puede enviar palabras de ánimo de una manera tan personal a la iglesia en Filipos. Y esta es la razón que él presenta, verso 7 y verso 8. Aquí está la explicación. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo fundamenta su expresión de cuidado y amor a los filipenses basado en un genuino amor que venía de Dios a su vida y luego desde allí él lo podía dispensar a ellos. Sus palabras nacían de algo muy especial. ¿Saben por qué? Porque él los conocía a ellos. Nadie puede amar a alguien que no conoce. Él había fundado la iglesia en Filipos, él había orado por ellos, él había llorado por ellos y junto a ellos, él había invertido su vida en ellos y por tanto ellos eran muy cercanos porque eran parte de su propia vida. Y aquí hago un paréntesis para pensar en dos palabras que en muchas ocasiones usamos de forma indistinta. La palabra amar y la palabra querer son totalmente expresiones diferentes. Querer, el yo te quiero, tiene una implicación de egoísmo. Yo quiero que tú vengas hacia mí, yo quiero que tú me sirvas, yo quiero que tú me complazcas, yo quiero que tú hagas lo que yo te pido, lo que yo quiero. Es una expresión muy enfocada al individuo. Sin embargo, la palabra amar es una expresión que habla hacia la otra persona. Quiero, deseo, anhelo lo mejor para tu vida. Me entrego para beneficio tuyo. Guardo tu vida. Lo que hago, lo hago pensando en ti. Jesús es el ejemplo mayor de amor que podemos nosotros pensar. ¿Y saben por qué nos amó? Porque nos conoció. Y fíjense, nos conoció en nuestros delitos y pecados, lejos del corazón del Padre, pero aún así Dios nos amó. El amor que había en el corazón del apóstol Pablo hacia la iglesia en Filipos, hacia los filipenses, era la base del por qué él declaraba eso sobre sus vidas. Estoy pensando en ustedes. Oro dando gracias por su fidelidad, oro dando gracias por su permanencia desde el día 1 hasta el presente día. Me han acompañado, dice él, yo he estado en la cárcel, he estado compartiendo el Evangelio, he estado en la defensa del Evangelio, he estado confirmando con el testimonio y en mi vida y en mi caminar su ayuda, su oración, su cuidado, su ofrenda de amor ha llegado. He recibido los mensajes, he recibido la palabra que me han enviado. Ustedes han estado ahí conmigo. Y cuando pienso en ustedes, mis palabras número 1 van directamente a Dios, dando gracias a Dios por sus vidas. Hoy hay mucha gente que agradecemos. Agradecemos su fidelidad en medio de este lugar, su amor hacia esta obra, su amor y cuidado inclusive hacia nuestra vida, hacia nuestra familia, hacia mi esposa, mis hijos, nuestros hijos, la forma en que el Señor nos ha conectado para entender
un llamado que va más allá de nosotros, un llamado a vivir para Él, que va más allá de estructuras, va más allá de locales, de edificios, un llamado que tiene un origen en un llamado que nace en el corazón de Dios. John Maxwell escribe, cuando se piensa en palabras de gratitud y palabras de ánimo, lo siguiente: Pablo nunca usó frases gastadas con las personas. Sus palabras se dirigían a necesidades específicas, expresaban amor específico por personas y comunicaban esperanza específica para su futuro. Y yo añado, lo hacía porque les conocía. Cuando uno conoce a la persona, sabe cómo piensan, uno sabe sus gustos, uno sabe lo que no le agrada, uno sabe cuáles son sus puntos débiles o sus puntos fuertes. Uno pasa tiempo con las personas y el pasar tiempo con alguien te permite conocerle y luego también te permite amarle. En esa misma progresión hemos hablado que nuestra comunión con Dios, nuestra vida de cercanía con Dios, lleva estos movimientos de acercamiento. ¿Por qué amamos a Dios? Lo primero que hay que hacer es conocer a Dios. Luego que le conocemos, le amamos. Y luego que le amamos a Él, ¿saben qué hacemos? Servimos, le servimos a Él. Damos nuestra vida, entendemos que nuestro mayor propósito para vivir, nuestro mayor deleite es honrarle a Él, es vivir para Él, es declarar que Él es lo más importante en nuestros corazones. Y la segunda expresión que el apóstol Pablo presenta como elementos fundamentales, como elementos claves que impulsan una vida productiva en la fe, es la oración. Pero no cualquier oración. Esta es una oración por las personas que mira hacia un futuro mejor en otros. Versos del 9 al 11 dice así: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Esta oración tenía un contenido muy particular. Habían peticiones en esta oración y las peticiones eran específicas y luego estas peticiones específicas incluían un propósito, había un para qué. Miren, Pablo dice que su amor crezca reflejado en ciencia y conocimiento. Esto se puede entender, que él pedía que tuviesen profundidad y percepción. Él pidió para que tuviesen la capacidad para captar bien el sentido de las cosas. Algunos hablan acerca de facultades, voluntad, discernimiento espiritual, profundidad en Cristo, y eso lo pensamos en una declaración en Efesios 4:13, que el mismo apóstol Pablo escribe y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando hay un amor hacia Dios, se debe ver reflejado en la forma en que le conocemos. Recuerda la progresión. Primero conocemos y luego amamos.
No podemos amar si no le conocemos. Pablo oró que el amor crezca, pero que se evidencie o que surja desde el conocimiento que se tiene de Dios, desde el conocimiento por la cercanía, por el caminar con Dios, y que sea un conocimiento y un entendimiento que sea profundo, de tal forma que represente o se convierta en convicción, en firmeza, en solidez. Recuerdan, ellos habían estado firmes desde el primer día hasta el día presente que el apóstol escribía esta carta a los filipenses. Y el deseo que la medida de la comparación fuese que se parezcan a Jesús, que se parezcan al Hijo de Dios, que tengan y lleguen a la plenitud de Él, y con un carácter firme, formado en Cristo, ya no sean niños fluctuantes, ya no sea gente que cambia de parecer tan rápido, ya no sea gente que solamente vive de forma emocional la fe, se anima por un par de días, de meses o de años, y luego apague esa emoción o se apague esa chispa o esa llama y sea luego arrastrado por cualquier viento de doctrina. Esta idea del conocimiento que pedía Pablo en oración estaba respaldada por dos ideas. Uno, el adquirir conocimiento de Dios por el estudio y luego llegar a conocer a Dios por la aplicación de lo aprendido. Y esta parte les invito a que lo puedan anotar y lo voy a mencionar muy, muy suave. Hay que distinguir entre la frase conocemos de Dios y conocemos a Dios. Conocer de Dios se produce por medio de la lectura, el estudio de la palabra, la meditación en la palabra, la memorización de la palabra. Pero conocer a Dios se produce por medio de la obediencia. La versión El Mensaje dice, y esta es mi oración, que el amor que tienen crezca más y se traduzca en un conocimiento experimental. ¿Y cuál es el propósito del conocimiento? ¿Cuál es el propósito de tener una profundidad, una claridad, una percepción acerca de Dios y de la vida de Dios en el corazón de los filipenses y también para nosotros? Este es el propósito. Y desde el texto, verso 10, lo dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí está un doble propósito. ¿Para qué? ¿Para qué ese abundar en amor que se evidencie en ciencia y conocimiento? Uno, para que puedan discernir lo bueno de lo malo, distinguir lo que más vale e ir en pos de ello. Ser sincero en esa capacidad de saber qué es lo mejor, y también dice el texto, que sean hallados irreprensibles hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, que ese conocimiento de Dios les lleve a la claridad para distinguir lo que me conviene, lo que no me conviene. Y cuando encuentre lo que me conviene, cuando encuentro lo que vale, tener el valor inclusive de dejar lo que no vale, de dejar lo que no es lo mejor e ir en pos de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esto habla de una iglesia, dice, seas hallado irreprensible. Esto habla de una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, una iglesia sin pecado y que nadie pueda acusarlos de nada. Qué hermoso es poder vivir con una conciencia limpia, tranquila, que nuestras cuentas están al día con Dios
Y también nuestras cuentas están al día con nuestro prójimo, con las personas a nuestro alrededor. Y el segundo propósito es que manifiesten los frutos de justicia. Cuando hablamos de frutos de justicia, hace referencia a todo aquello que conecte a la conducta que viene como producto de haber sido salvo. La Nueva Traducción Viviente, la versión dice así: que estén siempre llenos del fruto de la salvación, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en sus vidas. Más adelante, el apóstol Pablo, en el verso 27, capítulo 1 Filipenses, usa esta expresión: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que yo vaya a verles o que yo esté ausente, oiga que ustedes están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esta oración es muy importante, ¿sabes por qué? Porque en la vida hay muchos cambios de parecer. Hay cambios de parecer en cuanto a los gustos, hay cambio de parecer en cuanto a los deseos, hay cambio de parecer en cuanto a las opiniones. Hay mucha gente cambiando inclusive sus compromisos, cambios de parecer. Pero Pablo oraba y Pablo decía: yo oro por ustedes. Y mi oración, mi anhelo es que ustedes, recuerden, no solamente se mantuvieron firmes desde el inicio hasta ahora, sino que se mantengan firmes en los días que vienen hacia adelante, en los tiempos que vienen, porque hay mucho por delante. Hay mucho por conquistar, hay mucho por lograr, hay mucho por avanzar, hay mucho por abrazar todavía en el cumplimiento de las promesas de Dios para nuestras vidas, y no hay nada más triste que haber empezado la carrera y haberse salido del curso de la carrera, del carril que era nuestro carril en la carrera de la fe. Pablo oraba por ellos, recuerdan, desde una base de un amor entrañable, un amor que venía desde adentro, desde lo profundo, porque los conocía. Y él decía: yo espero que ustedes se mantengan, quiero oír buenas noticias acerca de ustedes, quiero pensar en ustedes. Amados, que esta mañana estamos hoy compartiendo la palabra, esta oración también es válida para nosotros. Esta declaración es importante que nosotros hoy, año 2021, podamos también abrazarla y entenderla como un reconocimiento de gratitud a Dios por aquellos que han caminado en fidelidad a Dios, a la obra, al ministerio desde este lugar. Gracias, desde el día 1, o los que se añadieron luego del día 1, pero que al presente día siguen firmes. Pero también el desafío a entender, crecer, abundar, prosperar en Él, entendiendo que el que empezó en nosotros la buena obra la va a llevar a término, la va a completar. Por eso, desde un lugar de contrariedad, el apóstol Pablo nos desafía a una vida productiva en la fe. Sus circunstancias no le impidieron comprender que el Evangelio estaba libre y seguía produciendo frutos en las vidas. Nosotros debemos tener la misma actitud. A pesar de las dificultades, siempre tener una palabra de gratitud a Dios y una oración por las vidas de aquellos que son del Señor. Orar por su crecimiento en amor, orar por un crecimiento en la fe, orar por una manifestación clara de la fe en la vida práctica, al punto que sea evidente, dando frutos de justicia, que digan: esa persona es del Señor, esa persona vive, actúa de esa manera, porque él le pertenece al Señor. Esta semana, que cada día sea marcado por una palabra de gratitud y una oración, no importa cuál sea tu circunstancia. Si estás sano, si puede que estés enfermo, alegre o triste,
tengamos una vida productiva en la fe. Celebramos la fidelidad de Dios, guardando las vidas, guardando los corazones, guardando la familia. Celebramos la fidelidad de Dios al permitir a este ministerio continuar sirviéndole a Él, sirviendo a hombres y mujeres en esta nación y fuera de nuestras fronteras. Pero también nuestra oración es decir, Señor, queremos seguir adelante en lo que tienes para nosotros y decirte de todo corazón, Señor, cuenta con nosotros. Queremos continuar, queremos permanecer conociéndote, amándote y sirviéndote. Yo pido, Señor, que tú bendigas a cada vida, a cada persona que en este día ha participado y escuchado esta palabra. Yo te pido, Señor, que desde su corazón haya un nuevo aliento, una nueva fuerza para levantar una palabra siempre de gratitud por tus bondades, por tus cuidados, por tu fidelidad y también una palabra de oración, una oración que anhele por tiempos de mayor profundidad, de mayor conocimiento y de mayor compromiso hacia ti, nuestro buen Señor. Recibe toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos saber de ti, queremos escuchar qué está haciendo el Señor en tu vida, en tu casa. Te invitamos a que escribas a nuestras redes sociales que aparecen al pie de la página y podamos juntos crecer y caminar y seguir conociendo, amando y sirviendo a nuestro Señor. Que el Señor te bendiga. Nos encantaría acompañarle en su crecimiento en la fe, caminando de la mano de Dios. Contáctenos a través de nuestras redes sociales y líneas de oración que aparecen al pie de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga.